Bueno, buenas noches. Mi nombre es Julián y les voy a explicar la parábola. Bueno, entonces la parábola la vamos a dibujar. Bueno, acá tenemos la parábola y tenemos en cuenta que vamos a llamar este punto vértice que está en 0, 0, el centro de la parábola. Tenemos acá el foco, como pueden ver lo vamos a representar con la letra F. Tenemos acá la directriz, que lo vamos a representar con la letra D. Y tenemos el lado recto, que es esta línea apuntada de acá, y esta línea que ven acá, que es la horizontal, que es el eje X, se llama el eje focal. Bueno, ahora vamos a establecer ciertas como propiedades que tiene la parábola. Establecemos que la distancia focal la vamos a llamar P, que es la distancia que hay entre el vértice y el foco, pero también establecemos que la distancia que hay entre la directriz y el vértice es la misma distancia que hay entre el vértice y el foco, y a la cual vamos a poder también llamarla P. Con esto podemos establecer que la distancia entre la directriz y el foco es 2P, que es la distancia entre F y D. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos también medir el lado recto. El lado recto son 2 veces la distancia entre la directriz y el foco, lo cual sería 4P. Esta es la distancia del lado recto. Bueno, también es muy importante tener en cuenta que la distancia entre el foco y cualquier punto de la parábola es la misma distancia que hay entre el mismo punto de acá y la directriz, formando un ángulo de 90 grados con la directriz, lo que quiere decir que esta distancia y esta distancia es la misma distancia. Ahora, vamos a establecer unas reglas, unas propiedades de la parábola. Ahora, la parábola puede ser así, así, así o así. Cuando P es negativo, la parábola va a abrir hacia la izquierda o hacia abajo. Cuando P sea positivo, la parábola va a abrir hacia la derecha o hacia arriba, como pueden ver. Ahora, cuando el cuadrado de la ecuación está en Y, la parábola puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, cuando el cuadrado de la ecuación está en X, puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Pues pongamos de una vez la ecuación, pues para que entiendan bien. Entonces cuando el cuadrado está en X, pues abre hacia arriba o hacia abajo, y cuando el cuadrado está en Y, abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Y pues estas son como las propiedades que tienen que saber. Y ahora mi amigo Joaquín les va a explicar las ecuaciones cuando el vértice está en 0, 0 o está en HK. Exacto. Bueno, buenas noches, mi nombre es Joaquín. Entonces, pues, como les acaba de explicar mi compañero Julián, estas son las propiedades y estas son las diferentes posibilidades que pues vamos a tener al armar una parábola. Ahora, cuando el centro está en HK, lo único que cambia es esto en la ecuación.
le vamos a sumar un menos k, siendo k la coordenada donde está ingerido. K siempre está con y, h siempre está con x. Si tenemos k negativo, significa que en y está positivo. Entonces, si k es 4, significa que estamos en y, va a estar aquí en 4. Cuando en la ecuación está negativo, significa que en el plano se va a representar positivo. Ahora la ecuación es lo mismo. Si se tiene el cuadrado en y, va a abrir hacia abajo, va a abrir hacia los lados, disculpen, pero pues ya como va a estar en k o en h, va a estar en k, entonces ya no va a abrir con el vértice en 0, 0, sino que puede abrir por el vértice, por acá. O, pues en este caso también puede abrir por acá, puede abrir por acá, en cualquiera de las posibilidades que se les ocurra, al igual que esto. Recuerden, cuando el cuadrado está en y, abre hacia los lados, cuando el cuadrado está en x, abre hacia arriba o hacia abajo, y cuando p es negativo, abre izquierda y abajo, cuando p es positivo, abre arriba y derecha. Ahora, para que entiendan esto mejor, vamos a realizar unos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo que tenemos va a ser encontrar los diferentes elementos de la parábola si nos dan la ecuación x cuadrado es igual a menos 32y. Eso es lo único que nos van a dar. Ahora, ¿qué hacemos acá? A simple vista podemos ver que la ecuación va a abrir hacia arriba o hacia abajo, por la forma en la que está escrita. También, bueno, y ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos P. Tenemos que la ecuación original, bueno, antes de, también podemos ver que la forma no tiene ni h ni k, por lo tanto, el vértice de esta ecuación, de esta parábola, va a ser en 0, 0. Ahora sí, necesitamos encontrar P. ¿Cómo encontramos P? Tenemos que la ecuación original es x cuadrado igual a 4py. Por lo tanto, ya tenemos x cuadrado igual, ya tenemos y cuadrado igual. Y nos queda concluir que menos 32 es igual a 4p. Por lo tanto, pasamos a dividir, despejamos menos 32 sobre 4 es igual a p. Y menos 32 sobre 4, el signo se conserva negativo. 32 dividido 4 es igual a 8. 8 menos 8 es igual a p. Ahora, ¿qué es lo que pasaba cuando p es negativo? Cuando p es negativo, la parábola va a abrir o hacia abajo o hacia la izquierda. Y como ya vemos que el cuadrado está en x, sabemos que la parábola va a ser de esta manera. Pero ahora, no solo tenemos eso, sino tenemos que hallar los elementos. Entonces, ya sabemos que el vértice es en 0, 0 y sabemos que P es menos 8. Por lo tanto, tenemos el plano cartesiano. Vértice en 0, 0, ya sabemos que abre hacia abajo. Y si P es menos 8, pues entonces vamos a obtener que el foco efectivamente queda en menos 8. Aquí va a quedar el foco. Y también tenemos que la directriz, por lo tanto, va a quedar en más 8. La directriz línea imaginaria. Y pues así vamos a encontrar los elementos de la parábola. Ahora, si también queremos aparte encontrar cuánto medirá el lado recto, pues recuerden que esto tiene que cumplir las propiedades que habíamos dicho anteriormente. Cada punto de la parábola tiene que ser igual a la distancia que aquí, pues aquí no quedó también, pero del foco a cualquier punto de la parábola tiene que ser igual de la misma distancia a la distancia de la directriz a ese mismo punto. Entonces, pues, ya teniendo P, podemos hallar cualquier cosa. Sabemos que por las relaciones que nos estableció Julián, el lado recto es igual a 4p. Y si tenemos que p es igual a menos 8, pues entonces el lado recto va a ser igual a 4 por menos 8. O sea que el lado recto va a ser igual a menos 32. ¿Listo? Ya con esto hallamos todos los elementos de la parábola y la podríamos graficar de una manera muy sencilla. Vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dan el vértice en 0, 0,
por lo tanto ya sabemos que vamos a utilizar estas fórmulas. Nos dicen que la parábola se da sobre el eje X. Por lo tanto, no significa que vayamos a utilizar X, no. Si la parábola está sobre el eje X, significa que vamos a utilizar la ecuación que tiene al cuadrado en Y. Y por último, nos dicen que un punto de esa parábola va a ser menos 2,4. Entonces, ¿cómo podemos encontrar los elementos de esta parábola? Pues vamos a encontrar que y al cuadrado es igual a 4px. Ya sabemos que vamos a utilizar esta porque se da sobre el eje x. Y nos dicen un punto, por lo tanto podemos reemplazar para encontrar p. Y sería 4, 16 es igual a 4, p no lo tenemos, lo queremos encontrar, x menos 2. Por lo tanto, 16 es igual a menos 8p, 16 sobre menos 8 es igual a p, por lo tanto p es igual en esta parábola a menos 2. A menos 2. Ya tenemos p, ya tenemos el vértice, ya tenemos que es hacia el eje x, por lo tanto podemos ver que la parábola al ser p negativo va a abrir hacia la izquierda, vértice en 0, 0. Ahora, p es menos 2, por lo tanto el foco va a estar, vértice 0, 0, va a estar en menos 2, la directriz va a estar en más 2. La parábola va a ser de esta siguiente manera. Y el lado recto sería menos 2 por 4. ¿Por qué? Porque el lado recto, como ya había dicho anteriormente, es 4p. Entonces, pues 4 por menos 2, que es p, es igual a menos 8. Esta distancia de aquí sería equivalente a 8. Pues valor absoluto porque estamos hablando de una distancia. Siguiente ejemplo. Ya nos vamos complicando un poco más. Nos dicen que el vértice se encuentra en 3,2. Ya no estamos en el origen en 0, 0, ya vamos a utilizar estas fórmulas de acá abajo. Y nos dicen que el foco se encuentra en 3,4. ¿Qué significa esto? Que, graficándolo para que nos tengamos más claros, el vértice está en 3,2, más o menos por aquí lo podríamos poner, y el foco está en 3,4. Solo con esto ya podemos ver que la parábola va a abrir hacia arriba. ¿Por qué? Porque siempre la parábola abre hacia donde está el foco. Y podemos ver que la distancia entre el foco y el vértice es sencillamente de 2 unidades. ¿Por qué? Pues 4 menos 2, 2. Entonces, la directriz estaría 2 unidades abajo, o sea, al lado contrario del foco, del eje focal, que sería este en este caso. Entonces, 2 abajo, estamos en que el vértice 3,2 en 0. Ahí estaría la directriz. Entonces, la directriz sería en este caso el eje Y, directriz coordenadas, pues solo el eje X, disculpen, es todo el eje X, es la directriz. El vértice no lo dan, el foco no lo dan. El lado recto lo tenemos que hallar con P, y para hallar P, ¿qué necesitamos? La ecuación canónica. Como hallamos la ecuación canónica, sabemos que tenemos que utilizar la ecuación de cuando x tiene al cuadrado, ya que está ahora hacia arriba. Entonces, x menos h al cuadrado es igual a 4p y menos k. Ahora, sabemos que es h, sabemos que es k, y también tenemos diferentes puntos de la parábola. Entonces, para hallar p, podemos utilizar este punto de aquí de la parábola, teniendo en cuenta que pues el vértice hace parte de la parábola como tal. Entonces, x va siendo 3. Entonces, h, ya sabemos que h es 3, y que k es efectivamente 4. K es 2, qué pena. K es 2. Entonces tenemos que la ecuación es x menos h menos 3 al cuadrado es igual a
4p y menos 2. Y ahora, ¿qué es P? Ya habíamos dicho que P es la distancia que hay entre la directriz y el vértice, o el vértice y el foco. Por lo tanto, podemos observar que P es igual a 2 unidades. Ya sabemos que es P. La ecuación de esta parábola sería, por lo tanto, x menos 3 al cuadrado es igual a 4. 4 por P es 2, entonces P es 2, si lo multiplicamos por 4 es 8, y menos 2. Esta sería la ecuación canónica de una parábola que tiene el vértice en 3,2 y el foco en 3,4. Por último, vamos a hallar la ecuación, vamos a hacer un ejercicio con la ecuación general. Entonces, tenemos la ecuación general y cuadrado menos 4y menos 8x menos 28 es igual a 0. Recuerden que cada vez que hablamos de ecuación general es igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cambiar esta ecuación a canónica y poder hallar los elementos? Entonces, primero, ya están divididos los términos en y y en x, y pues números sencillos. Vamos a completar este cuadrado. Este cuadrado acá, nada más este cuadrado aquí. Como podemos ver, es un binomio. Entonces, y cuadrado menos 4y más algo es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a dividir esto entre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. 4 dividido entre 2 da 2, elevado al cuadrado 4. Entonces más 4. Más 4. Pero recuerden que lo que tenemos que hacer en un lado de la ecuación también lo tenemos que hacer en el otro. Por lo tanto, esto quedaría menos 8x menos 28 es igual a 4, ya que sumemos 4 acá. Ahora, de una vez vamos a pasar x y el número a ese lado de la ecuación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que a este lado de la ecuación solo queremos el paréntesis. Y a este lado de la ecuación queremos los otros términos, hay que dividirlos. Entonces, ya convirtiendo esto en un binomio, podemos saber que este trinomio cuadrado se resume a y, saco raíz de este, se conserva el signo, menos, saco raíz de este 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a más 8x más 28 más 4. O sea que y menos 2 al cuadrado es igual a 8x más 32. Es igual a 8x más 32. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos esta parte de la ecuación. Como podemos ver aquí, y menos 2 sería menos k, se podría decir, al cuadrado. Nos falta convertir 8x más 32, nos toca factorizarlo. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos factorizar? Pues factor común. Saco factor común de 8. X más 4. La ecuación general de esta, por lo tanto, sería y menos 2 al cuadrado es igual a 8x más 4. Esta sería la ecuación canónica. Pasamos de la ecuación general que nos dieron a la canónica. Y ya con la canónica podemos, como hicimos con los otros ejemplos, encontrar los elementos. Por lo tanto, ya sabemos que el vértice se daría en más 2. No, qué pena, esto está en y. Se daría en más 4, en menos 4 y en más 2. Ese sería nuestro vértice. Tendríamos que hallar P. Entonces sabemos que 4P es igual a 8, por lo tanto P es igual a 8 sobre 4, P es igual a 2. Si P es igual a 2, podemos saber que el foco vamos a hacer la parábola por aquí, sabemos que el vértice es en menos 4 y más 2. También sabemos que la parábola abre hacia los lados y P es positivo, por lo tanto va a abrir hacia la derecha, y más 2 si estamos en el vértice en menos 4,
pues si P es más 2, el foco va a estar 2 unidades más adelante, o sea, en menos 2. Y por lo tanto la directriz va a estar en menos 6. Así ya podemos hallar todos los elementos. El lado recto, que es este de aquí, pues sencillamente lo encontraríamos multiplicando P, que es 2, por 4. Lado recto. El lado recto sería igual a 8 unidades. Bueno chicos, creo que con esto concluimos. Espero que les haya quedado claro cómo se pasa de la ecuación general a la canónica. Espero que les haya quedado claro los elementos de la parábola. Y muchas gracias por ver. Si les gustó el video, por favor suscríbanse y denle like. Muchas gracias.